Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Vamos a mirar en esta mañana la amonestación, que aquí se nos dirige por Pablo, la amonestación que es de y desde la Escritura, y que es fundamental en un lugar como este de convivencia todos nosotros a la luz de la palabra. Claro, hace ya algún tiempo que no estábamos en esta serie de Corinto, pero creo que la mayoría de vosotros podréis recordar una idea general. Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto para decirles de dónde vienen y dónde están y cuál es el camino a seguir. A lo largo de toda la carta va a tratar de diferentes instrucciones y problemas que justo enseguida que Pablo ha dejado la iglesia han surgido y le han llegado a sus oídos. Por tanto, por todos estos mensajes, Pablo tiene que escribir, exhortarles, recordar, le dice a los de Corinto, vosotros venís por gracia. Y todo está centrado en el Señor Jesucristo, es decir, no hay mérito alguno en vosotros y todo se lo debemos a Cristo en el cual somos y dependemos. Todo esto, estos 4 capítulos que ya hemos visto, se van centrando en esta idea. No hay lugar, dice Pablo, para las disensiones, no me vengáis diciendo yo soy de Pablo, de Apolos, etcétera, porque todos somos de Cristo, todos dependemos de Él, es más. Yo llegué a vosotros con una sola idea, con una idea fija en mi mente y en mi corazón, predicar a Cristo y Él crucificado, es decir, todo Cristo nos está diciendo. Capítulo 3, versículo 21 o 23, lo podéis encontrar. Así que lo único que nos queda a nosotros, y cuál es nuestra parte, es ser colaboradores. En este campo de cultivo, en esta edificación que tenemos por delante, nosotros únicamente somos colaboradores. Colaboramos en lo que Cristo establece o el Espíritu mueve dentro de todos vosotros. En todo esto, nosotros tenemos que tener cuidado, dice Pablo, a no acomodarnos. Algunos estáis volviendo como perezosos. Estáis diciendo ya estamos satisfechos, ya estamos ricos. Mientras tanto, nosotros, dice Pablo, y los demás que están trabajando por la obra del Señor, estamos en penurias y dificultades, en la primera parte del capítulo 4. Vosotros estáis ricos y nosotros somos pobres. Vosotros estáis cómodos y nosotros somos perseguidos y despreciados en el mundo. Os creéis algo cuando ninguno de nosotros somos nada. Somos los más necios, los más pequeños, los más insignificantes, los más débiles del mundo. Este es el contexto. Y entonces nos dice estas palabras de una especie de calma, pero también de exposición. Nos dice en el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Las cartas del apóstol Pablo se hacen escritura. Y cuando nosotros decimos esto, lo que estamos diciendo es que aun cuando son cartas personales escritas en un momento concreto, a una congregación o a un grupo de personas concretas, esto se convierte en escritura. Es decir, no es una opinión más que podamos considerar o no. No es un razonamiento personal que Pablo pueda estar haciendo. Lo que Pablo está escribiendo, lo que le está dejando a la iglesia de Corinto y ha llegado hasta nosotros, es palabra de Dios. Es autoridad en la cual nosotros nos sometemos. Él lo está diciendo descansando en su llamamiento. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, que comienza en su carta y en la mayoría de sus cartas también. Y está confiando en la inspiración del Espíritu. Si vais al capítulo 14, por ejemplo, o en el capítulo 7, en diferentes lugares podréis encontrar lo que esto implica. Que esto no es mío, dice Pablo en el capítulo 7, sino que esto es del Señor. Si creéis que estos son profetas, más yo y que lo que traigo es palabra de Dios. Así que la primera idea que nosotros tenemos que tener cuando Pablo está escribiendo, ya lo que hemos visto de estos capítulos 4, estos primeros 4 capítulos, al resto de la carta, recordar, no es que Pablo esté diciendo, os doy mi opinión de cómo debéis comportaros, no, lo que estoy diciendo, cuidado con lo que estoy diciendo, porque esto es palabra de Dios. Y nosotros, vosotros y yo,
descansamos en lo que Pablo está diciendo y nos dejamos llevar por ello. Es muy importante, y es aquí la primera consideración que tú tienes que hacer en esta mañana, es muy importante la aproximación que te estás haciendo a la Escritura. ¿Qué actitud tienes tú ante la palabra de Dios? Es decir, que cada mañana o cada tarde, cuando tú te sientas en el silencio de tu habitación, en tu salón, y abres la Escritura, estás abriendo la Escritura como un libro más que te haga ciertas sugerencias que tú puedas considerar o no como apropiadas, o estás sentado leyendo lo que Dios te está diciendo a ti en ese momento y de esa forma personal, aun cuando sea también general para todos nosotros. Esto es crucial. Porque corremos el riesgo, y muchas veces ocurren aquellos llamados cristianos que quizá no lo son, que sí se acercan con un inmenso respeto a la palabra de Dios, pero simplemente están diciendo, bueno, esto es lo que dice la palabra, pero yo opino o mi experiencia me dice. Y entonces esa actitud tan diferente va a cambiar toda la perspectiva de nuestro comportamiento y de nuestra actitud. Es decir, en el momento en que tú te has acercado a la palabra de Dios y has dicho esto es palabra de Dios, y Pablo lo que está escribiendo en todas sus cartas, como en todos los evangelios o todo el Antiguo Testamento, es palabra de Dios, te estás poniendo, debes de ponerte bajo la palabra. Es decir, que lo que estás tomándolo es para tu obediencia, para la aplicación de tu vida. Sumisión. No es que puedas llegar y decirnos, vamos a actuar de manera distinta que me parece más inteligente o más apropiado para el tiempo en el que estamos viviendo. Porque esto te va a crear una situación muy delicada para tu espíritu o te va a desviar completamente de la dirección correcta. Pablo escribe con toda y plena autoridad de parte de Dios. Es como si Dios mismo estuviera hablando. Y por tanto, no te queda otra opción. Si dices ser creyente, si dices ser cristiano, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, no te queda otra opción que someterte a la palabra de Dios. Si no, todo lo demás, lo que estamos viendo aquí y lo que vamos a ver más adelante, no va a servir para nada. Si es cuestión de opiniones o de opciones a tomar cada uno de nosotros, vas a seguir leyendo algo que no te va a ayudar y no te va a guiar. Estás dependiendo de la palabra de Dios. Pero a la misma vez, cuando Pablo está escribiendo en una iglesia concreta, ya lo hemos señalado en alguna otra ocasión, y esto, fijaros bien, está creando una especie de relación, de unión entre todos nosotros. El Evangelio es el llamamiento de Dios a tener comunión con el Señor Jesucristo, dice en cierta parte de la Escritura. Es decir, que cuando tú te has convertido, has entrado a formar parte del pueblo de Dios, en comunión con Cristo. Y al tener tu comunión con Cristo, resulta que tienes comunión con otras personas. Y cuando nosotros hablamos de que tenemos comunión con otras personas, el que está a tu lado, el que está detrás, el que está delante, los que han venido, los que no han venido, estás en vinculación los unos con los otros. Y esto crea relaciones. Si estáis en el mismo hogar, hay implicaciones porque estáis bajo el mismo techo. Si estáis en la misma ciudad, hay implicaciones porque tenéis las mismas señales de tráfico y los mismos edificios o ministerios oficiales. Y tenéis implicación. En el momento de que hay otras personas alrededor, ya os vincula y os hace responsable, derechos y deberes. La Escritura lo pone aún más concreto. En el momento en que entramos a formar parte en comunión con Cristo, el cual es la cabeza, tú te conviertes en un miembro. Y al ser un miembro más del cuerpo, estás vinculado a los otros miembros. Sois parte del mismo cuerpo de Cristo. O, como nos dice en otro lugar, el mismo edificio o de la misma familia, etcétera, etcétera. ¿Entendemos bien esto? Mirad que no habéis sido llamados a decir, voy a interpretar la Escritura a mi manera y voy a vivir a mi manera. No, estáis llamados a ser dependientes de la palabra de Dios y a la misma vez vinculados al cuerpo. Vuestra vida espiritual
está relacionada conmigo y con todos los que están a tu alrededor. No puedes vivir, no debes de vivir independiente de todos los demás creyentes que están unidos a Cristo. Esto se expresa en la vida local de iglesia, en la iglesia de Corinto o en nuestra iglesia aquí en Ciudad Real y en la expresión de toda la iglesia universal de todos los tiempos a lo largo del mundo. Allá donde vas encontrarás creyentes a los cuales espiritualmente estás vinculado porque estás unido al Señor Jesucristo. Esto es esencial a la hora de que nosotros tratamos y sobre todo trataremos algunas cosas delicadas que Pablo tiene que traer a la iglesia y nos está trayendo a nosotros. Ahora bien, todas estas verdades que trae Pablo, inspirado por el Espíritu, para la iglesia de Corinto, o toda la palabra de Dios que se nos presenta a nosotros como creyentes en la iglesia de la calle Santa Teresa, en Ciudad Real, en el día de hoy, son verdades de una manera curiosa o peculiar a la hora de manifestarlas. Las verdades de las Escrituras son muy variadas. Seguramente todos vosotros tenéis gusto por ir a algunas de ellas. Siempre lo anunciaremos. Y siempre estará presente cuando podemos decir lo más extraordinario, la música más celestial que pueda un hombre y una mujer como tú y como yo poder escuchar. Que el pecador que merece la condenación eterna puede encontrar salvación en aquel que vino al mundo a pagar por sus pecados, que es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué noticia! Que nosotros estábamos perdidos y sin esperanza, ahora tenemos esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nos gustaría poder repetir esto en todas partes y de todas las maneras? El Evangelio, que es nuestro Señor Jesús, salvación de pecadores, en el cual yo era uno de ellos y ahora soy salvo. Estaba ciego y ahora veo, estaba muerto y he resucitado a una vida nueva en el Señor Jesucristo. Música es para nuestros oídos. ¿Qué diremos acerca de la esperanza? Porque todo aquel que está en Cristo no solamente es justificado y santificado, sino que además dice será glorificado. Así, todos y cada uno de vosotros que habéis puesto vuestra confianza en el Señor Jesucristo, un día, esta es una esperanza que no puede ser quebrada, no se va a romper, nadie la va a eliminar, un día estaréis en gloria con el Señor. Y entonces cuando entramos en gloria, la Escritura tiene cosas hermosísimas, extraordinarias, ir al libro de Apocalipsis. Aquí podremos sufrir, pero en el cielo no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá lágrimas, no habrá tristeza, porque no habrá pecado. Y no necesitaremos elementos naturales para nuestro sostenimiento, porque Cristo será nuestro pan, Cristo será nuestra luz, Cristo será nuestro mar. Y todo lo que es estas limitaciones y deformidades de cuerpo se transformarán porque seremos semejantes a aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Música para nosotros cada vez que pensamos en todo esto. Pero no solamente eso, sino que tenemos dificultades y problemas y tensiones, pero la Escritura nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, sí, seréis perseguidos y maltratados, pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo y además estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Así que no importa por qué esquina torzamos, no importa qué obstáculos podamos encontrarnos en el camino, que nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros. Y sí es verdad que nos ha dado una tarea extraordinaria, una tarea casi imposible de hacer. Y proclamad este evangelio glorioso a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros todo esto? El Espíritu estará con vosotros y morará en vosotros y os recordará todas las cosas y os acompañará a todos los lugares. Todo esto es extraordinario. Y podríamos pasarnos toda la vida hablando de estas verdades hermosas que nos dice la palabra de Dios. Pero no podéis quedaros en todo esto, porque hay más en las Escrituras. Y entonces no solamente podemos ver de nuestros privilegios y de las bendiciones y de las promesas, tendremos que ir a otras partes que nos hablan de nuestra comunión y vinculación con Cristo y con los hermanos. Y entonces entramos en otra parte también extensa y amplia de la palabra de Dios, que son las normas y que son nuestras responsabilidades, que son las implicaciones que tiene de todas estas bendiciones. Y claro, no solamente son normas, sino que cuando ponen normas y no se cumplan las normas vienen las reprensiones y viene la exhortación y vienen las regañinas.
como podemos ver en la carta de Corinto y podemos ver en otras cartas o se nos puede recordar en otras partes de las Escrituras. Y a veces son regañinas y son exhortaciones muy serias y muy graves. Si queréis ver lo que es un padre enfadado, ir al Antiguo Testamento y ver cómo nuestro Padre actúa con su pueblo en medio del desierto. En toda esa terquedad y rebeldía, Él es un Dios duro. Y si pensáis que esto es algo del Antiguo Testamento, mirad a ver cómo leéis en el libro de Hebreos. Porque cuando leéis en el capítulo 6 o leéis en el capítulo 8 del libro de Hebreos, que ya se nos ha leído una porción antes, podemos ver a nuestro Padre cuando se enfada o disciplina, que es un Dios terrible, que es un Dios que hace avisos muy serios. Y si queréis un ejemplo muy ilustrativo y muy claro de la severidad de Dios y de nuestra responsabilidad dentro de lo que es el pueblo de Dios, ir al libro de Hechos y recordar el ejemplo de Ananías y Safira. Y cómo actuó Dios con aquel matrimonio dentro de la congregación que quiso engañar al Espíritu. Estas cosas son graves y serias, como también nos lo dirá en el capítulo 5 de esta carta el apóstol Pablo. Claro, si estamos vinculados y hay exhortación y hay cosas serias que nos tienen que decir cuando no cumplimos con nuestra responsabilidad y nuestra parte, no hay opción que tú puedas llegar y decir, rompo la baraja y me busco otra familia. No hay otra familia. Esta es la familia del Señor. Todo aquel que está en Cristo en cualquier lugar del mundo está vinculado contigo. En todo caso, puedes tomar la decisión de seguir a Mahoma. Pero no puedes tomar la decisión de ir y buscar otro lugar, porque todos estamos vinculados al Señor Jesucristo. Así que Pablo tiene que exhortar y tiene que corregir y tiene que guiar a la iglesia de Corinto y en relación a esto tiene que guiarnos también a nosotros. Lo tiene que hacer Pablo y lo tendrá que hacer cada maestro o cada líder de iglesia o cada uno que pueda tener esta visión clara para con toda la congregación. No es únicamente que digamos todo está bien, amén, porque esto es un engaño. Tendremos que decir cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Tendremos que traer las promesas y las bendiciones, pero también tendremos que traer las responsabilidades. Así que Pablo, versículo 14, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Uno podría haber pensado, Pablo, ¿por qué no nos dices cosas bonitas? ¿Por qué no nos dices cosas buenas? ¿Por qué no eres positivo en todos los asuntos? Y lo que nos está diciendo aquí es que a veces tengo que escribir para avergonzar y a veces tengo que escribir para amonestar, como también para reconocer las bendiciones. Primera de Tesalonicenses, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces? Pues que hay cosas, hermanos, que deberían de avergonzarnos. Hay cosas en las cuales la vergüenza tendría que venir por nosotros. Os tendríais que poner rojos, como lo decimos aquí. La palabra que está utilizando aquí es, o se puede usar, Pablo, para dejar en ridículo, para dejar en vergüenza, dejar en evidencia vuestras cosas. Y entonces esto es algo muy serio. Cuando alguien nos dice algo que nos deja en evidencia. Hemos levantado todo nuestro edificio de adorno, de majestad, de hermosura, y de pronto viene alguien y nos muestra y nos avergüenza y nos deja en ridículo delante de todos nosotros. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Que voy con mi aparente sabiduría comentando sobre algún dato y alguien llega y dice, Luis, te estás equivocando, estás totalmente errado, esto no es así, es todo lo contrario. Y quedo como en ridículo, quedo en evidencia. O que pensamos que tenemos nuestro mejor ropaje y nuestra mejor ropa y entonces nos descubren que estamos manchados o que la ropa está abierta y que dejamos ver nuestras vergüenzas. Quedamos en evidencia. Pues a nivel espiritual, Pablo dice que esto puede darse. Que debería de haber cosas que nos avergüenzan y evitarlas para que no nos avergüencen. Fijaros lo que dice en el capítulo 1 con respecto a Dios.
versículo 27, es la misma expresión, en la misma palabra, sino que lo necio del mundo, dice capítulo 1, versículo 27, lo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Así que tenemos aquí a nuestro Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Avergonzando al mundo. En otras palabras, lo está dejando en ridículo, lo está dejando en evidencia. Si Dios lo hace con respecto al mundo, como Padre también tendrá que hacerlo a veces con respecto a nosotros. Pablo lo hace a la Iglesia. Aquí dice, no digo esto para avergonzaros, pero en otro lugar sí lo dice. Si pasáis al capítulo 6, dice, versículo 5, para avergonzaros lo digo, para dejaros en evidencia. Pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Es decir, estaban llevando pleitos fuera de la congregación y dice, vosotros que os creéis sabios y tenéis que acudir a los sabios del mundo, para vergüenza vuestra lo digo. Así que Pablo tiene que decirlo. En el capítulo 11 lo tiene que señalar. Hay algunas cosas que, bueno, yo puedo traer en el ministerio, pero esto lo estoy diciendo más serio. Cuando estaba hablando en el capítulo 11 acerca del pan y del vino y de los glotones que venían a la iglesia a llenarse sin tener en cuenta lo que estaba alrededor o lo que estaban representando.